Voy a comenzar a grabar ahora. Así que si es que alguna persona no se puede conectar a la hora, lo cual es entendible, podrá revisar la grabación, ya, junto con la presentación que les voy a subir en los Classroom correspondientes, para que puedan revisar ahí con más detalle lo que nosotros vamos a trabajar en la jornada de hoy. Estamos con la entrega número 8, por lo tanto vamos a ir viendo las distintas secciones que tiene la guía, ¿cierto? Vamos a ir trabajando los contenidos que están ahí y también explicando un poco cómo va a ser el trabajo en esta última entrega de este ciclo. Acuérdense que después de esta guía número 8 vendría la evaluación en 2 semanas más, y con eso iríamos cerrando ya este ciclo. ¿Ya? Lo que vaya a pasar más adelante se les va a comunicar de forma oportuna, pero hasta ahora es otro sobre lo que tenemos claridad. Acuérdense que como estamos en una situación de pandemia, una situación emergente, donde las cosas van cambiando, uno tiene que tener la capacidad de irse adaptando a lo que vaya sucediendo. ¿Ya? Así que junto con saludar, esperando que estén todos muy bien en sus casas, todos y todas en sus casas, pese a las dificultades actuales que estamos enfrentando todos como, no solo como país, sino que como humanidad. Hay que seguir adelante con el trabajo y de alguna forma tratar de recuperar algo de la normalidad que nosotros teníamos antes de marzo. ¿Ya? Así que comenzamos. Vamos a trabajar con lo que es la entrega número 8, la semana que va del 5 al 9 de octubre, y vamos a ir viendo los principales tópicos que están en la guía que ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? En la primera sección ustedes van a encontrar dos pinturas, las cuales tienen que hacer un trabajo de análisis de esta pintura, y ahora les voy a remarcar algunos elementos de ella, como para ayudar a encauzar el análisis que ustedes tienen que hacer. La primera corresponde a esta representación de la libertad guiando al pueblo. ¿Ya? Este cuadro representa lo que es la Revolución Francesa, y esta mujer, que tiene la bandera de Francia, nosotros podríamos considerar que representa a la libertad. ¿Ya? Estoy marcando acá algunos elementos que les va a servir para el análisis de la imagen. Por lo tanto, esta mujer de acá representa la libertad, ¿cierto? Y aquí lleva la bandera de Francia. Por lo tanto, es la libertad del pueblo francés. Acá podemos ver a distintos sectores sociales. Por ejemplo, este caballero acá puede representar a un burgués o a un intelectual, junto con este hombre que está acá al lado, que probablemente puede ser un obrero de alguna fábrica. Y acá también tenemos a un niño. Por lo tanto, ¿qué elementos podemos destacar a simple vista en esta pintura? En primera instancia, ¿cierto? Tenemos esta representación a través de una mujer de lo que es la libertad. Eso también nos podría explicar por qué el pintor en el cuadro decidió no tapar la parte superior de su torso, por ejemplo, para representar que en cierta forma que Francia se estaba liberando y que ya no era necesario seguir con las ataduras del viejo orden cuando estaba el rey, por ejemplo. Esos son elementos que nosotros podemos identificar, que sobresalen en esta imagen y que pueden servirle a ustedes para realizar el análisis de esta imagen. El segundo cuadro corresponde al abrazo de Maipú, en el cual se puede ver al general San Martín junto a Bernardo Higgins, quienes se juntan después de haber derrotado a las tropas españolas, y esto se considera que es como ya, podríamos decir, el inicio de la vida independiente de Chile, una vez que se logra la expulsión de este pueblo europeo. ¿Qué elementos nosotros podemos destacar acá? Que yo les voy a ayudar un poco para que logren hacer su análisis. En primera instancia, ¿cierto? Tenemos a estos dos generales, general San Martín junto con el general O'Higgins. Podemos ver las banderas de ambos países. Por lo tanto, esto nos da una señal de fraternidad. Es decir, de que los pueblos, el pueblo chileno como el pueblo argentino, se sienten como hermanos. Y siempre se ha dicho a lo largo de la historia que no hay nada más que hacer que a los pueblos, que no existe nada más fuerte que una guerra en común, una guerra en conjunto en contra de otro enemigo. Y eso sucede con el pueblo argentino y chileno durante el periodo de independencia. Así que ahí tenemos otro elemento a través de, por ejemplo, las banderas que nosotros podemos observar. Y también podemos ver que existe alegría en los soldados que están acá, ¿cierto? La señal de levantar la espada hacia el aire es una clara señal de celebración, en conjunto con las expresiones faciales que nosotros podemos ver de estas personas que están acá. Podemos sacar como conclusión, por ejemplo,
que están celebrando que hubo una victoria. Esos son algunos elementos que yo les quería mencionar sobre estas imágenes para ayudar un poco al análisis que ustedes tienen que hacer en su guía, ¿ya? Ustedes pueden encontrar otros elementos que sobresalgan de ella, lo cual es totalmente válido, pero aquí les muestro un ejemplo de cómo debería ser el trabajo que ustedes tendrían que hacer. Si alguna persona está trabajando en papel y quizás por la fotocopia o la impresión no pudo ver muy bien las imágenes, le podría enviar las imágenes para que las pueda revisar con mayor detalle quizás en su teléfono, o también podría descargar la guía en digital, donde están las imágenes en color, en una resolución que es bastante más, podríamos decir, una resolución bastante mejor que la de la guía. Y también cuando termine la clase, esta presentación va a quedar en el Classroom, por lo tanto ustedes también van a poder ver las imágenes con mayor detalle, es que tienen la posibilidad de trabajar con un computador, tablet o también con su teléfono, ¿ya? Pasando ya al tema del contenido de la guía, lo que se trabaja, nosotros estamos viendo lo que es el ideario republicano y liberal, es decir, lo que está detrás, las ideas, el contexto político, filosófico, que está detrás del proceso de independencia. Y acá tenemos bastantes elementos que influyen en las ideas de las repúblicas americanas. Por un lado están las ideas de la Ilustración, que nosotros vimos en las semanas anteriores, que nos hablaban de que el hombre como especie tenía que abrirse al uso de la razón, a comprender la verdad a través de la observación, al uso de la ciencia también, y también las ideas que están relacionadas con lo que era la Revolución Francesa, esta idea de quitarnos de encima a los reyes y empezar a gobernarnos nosotros como ciudadanos, y por el otro lado teníamos el liberalismo, que nos hablaba de las libertades de cada una de las personas, es decir, que yo pudiese hacer lo que estimase conveniente dentro de un Estado, siempre y cuando claramente no atente en contra de los demás o de las leyes, y por el otro lado, limitar el poder del Estado. Si antiguamente el monarca tomaba como decisión que era necesario eliminar a una persona porque actuaba en contra del Estado, el rey lo podía hacer sin ningún problema y nadie podía cuestionarlo. El día de hoy nosotros conocemos que existe una limitación al poder del Estado, porque el Estado tiene que estar al servicio de la persona. Es cosa que analicen, que vean las noticias de lo último que ha pasado en la última semana. Hubo un caso bastante polémico con el actuar de un uniformado de carabineros, por ejemplo. Se está haciendo una investigación y todo. Por lo tanto, existe un límite para el poder que tiene el Estado, y esa es la base fundamental de una república. Por lo tanto, no se olviden, cuando hablamos de un gobierno republicano, cuando hablamos de una república, es una forma de gobierno en la cual, por sobre todas las cosas, prima esta limitación que tiene el Estado, que no puede actuar de la forma que le plazca, tiene que responder a ciertos límites como son las leyes o la Constitución. Y por el otro lado también tenemos el, el rol de la ciudadanía como personas que pueden tomar decisiones y participar, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando durante la clase del día de hoy. ¿Y estos principios de dónde surgen? Surgen, ¿cierto?, durante el siglo XIX. Principalmente, cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de los años que van de 1800 a 1899, y estas ideas se empiezan a incorporar en prácticamente todos los países de Europa, ¿ya? Algunos reyes, por ejemplo, van a incorporar estas ideas de la Constitución, de la división de poderes del Estado, con la finalidad de contribuir a una sociedad que sea más justa. Colocar un límite al poder del rey también va a permitir que los ciudadanos tengan mayores libertades. Así que eso es fundamental para entender esta instauración de un régimen republicano. Y cuando hablamos de la soberanía popular, aquí nos estamos relacionando estrechamente con el poder que cada persona puede ejercer. En el momento que nosotros nos transformamos en ciudadanos, cuando ustedes cumplan 18 años de edad, por ejemplo, se van a transformar en ciudadanos y ahí ustedes van a poder ejercer la soberanía, que es este poder que recae en las personas, que es lo que nos permite a nosotros exigir, por ejemplo, la salida de un mandatario en el caso de que actuara de forma injusta o en contra de las leyes. Y esta soberanía nosotros la ejercemos a través de un modelo representativo. Cada vez que nosotros vamos a votar, estamos ejerciendo la soberanía. Es decir, el poder que nosotros tenemos, lo ejercemos en el momento que sufragamos y le estamos entregando ese poder a la persona que nosotros elegimos. Este sistema siempre se ha basado en que el gobierno va a estar compuesto por la mayoría
Por ejemplo, el próximo plebiscito que hay el día 25 de octubre, hay dos opciones, donde los ciudadanos van a ejercer su soberanía y su opinión también, y van a tener que decidir entre dos opciones, o aprobar la construcción de una nueva constitución, o rechazar la idea de construir una nueva constitución. Y además los ciudadanos van a tener que elegir qué mecanismo les gustaría para la construcción de esa nueva constitución, en el caso que gane la opción de modificarla. Y aquí tenemos dos alternativas, una que es la convención constituyente, en la cual se eligen personas que van a trabajar solamente en eso, y la otra alternativa que es una convención mixta, donde se van a elegir 50% de personas electas, un sistema de elecciones normales, donde participan los partidos políticos y todo el mundo. Y también la otra alternativa que es la convención mixta, que es 50% personas elegidas popularmente y la otra mitad elegidas por el Parlamento. Así que tenemos que en este plebiscito que se realiza en un mes más, en menos de un mes, se puede ver cómo la ciudadanía ejerce su poder a través de la decisión de modificar esta carta fundamental que rige la estructura y funcionamiento del país. En eso se basa esta idea de la soberanía popular, en que las personas pueden ejercer su poder, su opinión, a través del voto principalmente. Siguiendo con las ideas que están detrás de este orden republicano, tenemos la separación de los poderes del Estado, en la cual tiene que existir esta división. Un poder ejecutivo, ¿cierto?, que se encarga de la administración del gobierno, la administración del país, un poder legislativo que se encarga de velar por hacer leyes, legislar principalmente, que es la creación de leyes, y un poder judicial que se encarga de que estas leyes se cumplan finalmente y de impartir la justicia. Los tres poderes funcionan en un equilibrio, donde en el caso de que cualquiera de ellos actuara en contra de las leyes, de las normas, los otros poderes pueden servir como contrapeso y de esa forma podemos mantener equilibrada la balanza entre ellos. Si el presidente empieza a tomar demasiadas atribuciones que no están en la Constitución, el poder legislativo y judicial pueden actuar para ponerle ahí una detención al actuar del presidente. Lo mismo pasa con el poder legislativo. Si los parlamentarios se toman atribuciones que no le entregan las leyes, también se puede pedir su destitución incluso, con el poder judicial también. Si tuviésemos un sistema judicial que no velara por el cumplimiento de las normas y que no impartiera justicia, que se entiende como el cumplimiento de las leyes, también tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo pueden ahí influir y fiscalizar y ver qué es lo que está pasando. Y esos tres poderes antes no se olviden que los concentraba el rey. Por lo tanto, en una república va a ser fundamental que exista este equilibrio entre los tres poderes del Estado. También para que esto pueda llevarse a la práctica, debe existir un principio de igualdad ante la ley. Es decir, que cada persona dentro del ordenamiento jurídico del territorio chileno, por ejemplo, tenga las mismas posibilidades de defenderse ante la acusación de haber cometido un delito y que se le apliquen las mismas leyes a todas las personas. Que alguien por ser presidente, ser parlamentario, ser alcalde, no quiere decir que esa persona por tener un cargo no tenga que cumplir las leyes y normas que están establecidas para todos. Esa es la igualdad ante la ley. Y cuando hablamos de la Constitución, una Constitución es la carta fundamental del país. En la Constitución se establece la división territorial, por ejemplo. Se establece cómo se va a administrar el Estado, cuáles son las funciones del presidente, de los ministros, de los parlamentarios, de los distintos funcionarios públicos. También ahí se establecen los derechos o garantías básicas que tienen todos los ciudadanos, y también los deberes que nosotros tenemos. Y también define las responsabilidades, ¿cierto?, y las características de las autoridades, y lo que es fundamental son los derechos y deberes de los ciudadanos. Muchas veces se habla solamente de los derechos que yo tengo, derecho a la educación, a la salud, medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo, pero no se habla de los deberes que la ciudadanía tiene. Para que un país, y una sociedad, y una comunidad pueda crecer y pueda progresar, tiene que haber un equilibrio entre los derechos y los deberes. Nunca tenemos que olvidar que nosotros igual debemos responder con el resto de nuestros conciudadanos, y que nosotros también tenemos obligaciones con el Estado y sobre todo con la comunidad. La Constitución también va a consagrar esta igualdad ante la ley de las personas y atributos que son esenciales a todos los seres humanos. ¿Ya? Es decir, la Constitución va a empezar a garantizar que todos, por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos y garantías básicas que se nos deben respetar, independiente de nuestra posición social,
nuestra etnia, el idioma que hablemos, la religión en la que creamos, todos tenemos derechos que son esenciales y que no se pueden dividir de la naturaleza de la persona. Es decir, no pueden existir derechos solamente, por ejemplo, para los católicos, y supongamos que no existen derechos para los evangélicos. No puede ser de esa forma. Antes era así. Pero cuando empieza a surgir esta idea de la Constitución y de la igualdad ante la ley, se entiende que las leyes tienen que ser iguales para todos y que no puede haber división o, por ejemplo, no entregarle ciertas garantías a personas que por su condición social o por su religión. Así que eso es fundamental cuando hablemos de igualdad ante la ley. Posteriormente, en su guía, pasando de la parte ya teórica de contenido, hay una sección en la cual tienen que analizar algunos documentos. Yo acá les voy a dar los lineamientos o las ideas centrales de los documentos para ayudar un poco a la lectura de ellos, porque lo que me he dado cuenta en base a las consultas que me han hecho en las semanas anteriores es que una de las partes que más les complica a ustedes para trabajar de forma autónoma es aquello que tiene que ver con la comprensión de lectura, sobre todo cuando hay fuentes históricas como en este caso. El documento número 1 nos habla principalmente, ¿cierto?, de este proyecto de sociedad que se debe alcanzar a través de la libertad personal, económica y religiosa. Por lo tanto, acá estamos hablando del liberalismo, que las personas tienen que tener la libertad suficiente para decidir lo que van a hacer con su vida, por ejemplo, lo que ellos van a dedicarse a producir o en lo que van a trabajar, y también libertad para decidir en lo que van a creer. Aquí no se puede imponer a una persona a una religión en específico, como sucedía antes. En la época en la que existían estos reyes absolutos, si el rey de Francia se convertía al catolicismo, por ejemplo, significaba que todos los súbditos de Francia tenían que convertirse a esa religión también. Y una vez que estas ideas del liberalismo empiezan a aplicarse en la construcción del régimen constitucional de un país, se empieza a entender que esa libertad debe pertenecer a cada persona y que yo tengo el derecho de elegir en lo que yo puedo creer y a mí nadie me lo puede imponer. También se van a plantear las libertades de expresión, de espacio, en fin, que los ciudadanos puedan desarrollarse y desenvolverse como estimen conveniente sin que nadie los obligue a comportarse de una forma determinada. En cambio, el régimen anterior era un régimen en el cual la monarquía establecía las formas de conducta, de comportamiento, lo que las personas podían hacer, y todo estaba bajo solamente el mandato de una persona. Acá ya se empieza a liberalizar la sociedad y entendemos que tenemos garantías y libertades básicas. Pasando al documento número 2, el documento número 2 nos habla de los principios que tiene una constitución que nosotros podamos caracterizar como republicana. Y se establece en primera instancia que todos deben ser libres dentro de esta sociedad, ¿ya? En segundo lugar, que todos tienen que respetar una ley que existe en común. En la época antigua del Imperio Romano existía una forma de derecho en la cual, por ejemplo, si yo nacía en Roma, en la ciudad de Roma, que era la capital del imperio, a mí se me aplicaban las leyes de Roma, independiente si yo estaba en Jerusalén o estaba en Grecia. A mí se me juzgaba como ciudadano romano en base a las leyes que tenía y que eran válidas en la ciudad de Roma. Lo mismo pasaba con una persona que era de Atenas, por ejemplo. Esta persona nacía en Atenas y a él se le aplicaban las normas y las leyes de Atenas, aunque haya cometido un delito en Roma. El día de hoy se entiende que la ley es única en cuanto a un territorio. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano extranjero y llego a Chile, se entiende que en el momento en que yo piso el país, tengo que respetar las normas que existen en Chile y no puedo alegar desconocimiento de ellas. Lo mismo, si yo voy de vacaciones a Argentina y supongamos que algo que es súper común acá en Chile, yo lo hago allá y allá resulta que es un delito, me pueden sancionar, porque se entiende que la ley es única en cuanto al territorio, ¿ya? No es como antes, que la ley dependía de la persona. Por lo tanto, ese es el segundo punto que debe tener una constitución, una legislación en común para todas las personas del mismo territorio, independiente de su condición social, su religión o su origen. En tercer lugar, tenemos la conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos, en cuanto a que el momento en que nosotros decidimos en vivir en sociedad, como personas, como comunidad, nosotros entendemos que se nos va a juzgar en base a este principio de igualdad, que todos vamos a ser iguales dentro de la sociedad,
que dentro de esa igualdad a nadie se le puede tratar de una forma diferente al resto. Por ejemplo, no pueden existir actos de discriminación, ni de discriminación negativa, ni discriminación positiva. ¿Qué significa la discriminación? No, normalmente nosotros cuando escuchamos discriminación lo asociamos a algo negativo, pero también existe la discriminación positiva. ¿Qué significa esto? Que yo a un grupo de personas les entregue mayores posibilidades de desarrollo que al resto, por ejemplo. Supongamos que en un país determinado existiera un grupo de indígenas a los cuales el Estado les entregara dinero solo por el hecho de pertenecer a esa etnia, se le entregara en el momento en que nace la persona, supongamos que 30 millones de pesos en su cuenta del banco, también una casa, pero no así a los demás ciudadanos. Entonces ahí estaríamos frente a un acto de discriminación positiva, que a un grupo en específico se le entregan mejores condiciones o circunstancias que al resto. Esos son los principios fundamentales que están en el documento número 2 y que se habla sobre la Constitución entendida desde un punto de vista republicano. Ahora pasando al siguiente y último punto de trabajo en su guía, que se habla de la cultura burguesa. Esta cultura burguesa está relacionada con estas personas que van a surgir en las ciudades. Cuando nosotros escuchemos la palabra burgos, la palabra burgos proviene del nombre que se le daba a quien vivía en una ciudad. ¿Ya? O sea, el burgo era la ciudad y el burgués era quien vivía en la ciudad. Y por eso es que burgueses se va a entender como las personas que vivían en la ciudad. Y en primera instancia, estas personas eran principalmente comerciantes, banqueros o personas que se dedicaban a algún oficio en específico. Y la burguesía va a ser quien va a estar detrás de estos procesos de liberalización, estos procesos intelectuales. Como ellos tenían dinero, podían acceder, ¿cierto?, a los libros, también eran las personas que accedían a la educación y van a ser quienes van a empezar a desarrollar estas ideas, las van a empezar a expandir también a través de, por ejemplo, los intercambios comerciales que realizaban cuando llevaban libros desde Europa hacia América, por ejemplo. No se olviden de escribir en el chat presente para que quede el respaldo de que ustedes estuvieron acá el día de hoy. Y lo que va a preocupar principalmente a esta burguesía va a ser la propiedad y la riqueza. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando este grupo social y cuáles son las ideas que van a estar fundamentando este orden. ¿Ya? Así que cuando hablamos de cultura burguesa, nosotros tenemos que pensar en personas que querían volverse ricos o que eran ricos en base al comercio o en base a sus actividades profesionales o su oficio. ¿Ya? Como aparece acá en el resumen, acuérdense que esta presentación también se las voy a dejar disponible en el Classroom para que la revisen con más tiempo, si es que alguien está tomando nota y no alcanza. Cuando nosotros hablamos de burgués, estamos hablando de esta persona que vivía en las ciudades, que se dedicaba al comercio, que tenía algún negocio, que tenía alguna profesión, y que finalmente lo podemos caracterizar por su capacidad de acumular riqueza. ¿Ya? No se olviden de ese punto en específico. El burgués va a ser una persona que va a lograr acumular riqueza, y esa riqueza le va a permitir tener influencia y poder, por ejemplo, dentro de la ciudad en la que esta persona vivía o en el país también. Así que siguiendo con las ideas de la burguesía, ¿cuáles van a ser sus características principales? Ustedes se fijan, están relacionadas, aquí tenemos marcada la cabeza porque está relacionado con el ámbito intelectual, ¿ya? Se van a dedicar en gran parte a educarse, a instruirse, y eso les va a permitir a ellos tener acceso a estas ideas liberales, a estas ideas que van a estar detrás del proceso de conformación de las repúblicas. Y esto también les va a permitir ir ganando espacio en el ámbito político. Van a empezar a sobresalir, porque están planteando ideas que van en beneficio del resto de la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos caracterizar a la sociedad burguesa en cuanto a sus funciones y a la capacidad de acumulación de dinero? Nosotros podemos dividir a la burguesía en baja burguesía, media y en alta. La baja burguesía tenemos personas que se dedicaban principalmente al comercio a baja escala, es decir, alguien que tenía un negocio pequeño en una ciudad, o que el padre de esta persona era un funcionario público, o esta persona se dedicaba al arte. Cuando hablamos de la burguesía media, estamos hablando de alguien que trabajaba
para el Estado, o que tenía alguna profesión de carácter universitaria. Y finalmente, la alta burguesía, vamos a tener a los dueños de los bancos, industrias o al comercio a gran escala. Cuando nosotros hablamos de comercio a baja escala, pensemos en una persona que tiene un pequeño negocio en la ciudad. En cambio, cuando hablamos de comercio a gran escala, quiere decir alguien que se dedica a, por ejemplo, exportar o importar productos de una ciudad o de un país determinado. Así que de esa forma nosotros podemos dividir a la burguesía en tres sectores de acuerdo a la importancia económica que van a tener, de acuerdo a las actividades que van a desempeñar. ¿Cuáles son las características principales que tiene la burguesía? Esto es lo mismo que está en su guía, ¿ya? La primera característica que tienen es que ellos van a valorar por sobre todas las cosas el esfuerzo individual. Es decir, ellos van a ver con muy buenos ojos que una persona salga adelante. Supongamos que alguien era hijo de un pequeño obrero, un pequeño artesano, pero que se va a dedicar, supongamos que a comprar los trabajos que hacen todos los demás pequeños artesanos, va a armar un negocio y va a empezar a venderlo en otra ciudad, por ejemplo. Ellos lo verían con muy buenos ojos, porque ellos ven que detrás de la riqueza de una persona hay un esfuerzo detrás de esa persona. Y eso se valora bastante. Porque también para ellos, esa acumulación de riqueza era una señal de que esta persona también era capaz intelectualmente y que podía hacer buenos tratos y buenos negocios finalmente. Así que la primera característica de esta cultura burguesa es valorar el esfuerzo individual de las personas y entender que eso es lo que lleva a que una persona salga de su situación de pobreza, por ejemplo. El segundo punto es la valoración de la familia y el trabajo. Para ellos, el trabajo era lo fundamental, porque de esa forma, yo al dinero que tengo, supongamos que yo tengo ahorro en dinero, si yo guardo ese dinero debajo de una almohada, de aquí a 20 años va a perder valor, de hecho. Pero en cambio, si yo tomo ese dinero y lo invierto, y lo coloco, supongamos que lo invierto para crear una empresa, esta empresa funcionando bien y que yo la administre bien, después de 10 años, ese millón de pesos, por ejemplo, que invertí, lo voy a transformar en 15, en 10, en 20, en 100 quizás. Y eso ellos lo van a valorar. Y va a ser muy importante dentro de esta clase social. Además, la familia. No importa si habían problemas al interior de la familia. Lo fundamental es que hacia el resto de la sociedad se viera que la familia estaba bien, que estaba perfecta, que no habían problemas. De ahí puede que venga alguna de las frases típicas que nosotros conocemos, como por ejemplo los trapos sucios se lavan en casa. Es decir, mostrarse hacia afuera como una familia perfecta, una familia ejemplar, pese a todos los problemas que podrían haber tenido adentro, que probablemente eran bastantes. Así que ese es el segundo punto fundamental de una familia burguesa. Dentro de esta cultura burguesa, importancia de los valores de la familia y el trabajo. Y además, como estas personas en gran parte tenían grandes riquezas, sobre todo la alta burguesía, ellos no se van a dedicar a trabajar. De hecho, la alta burguesía, los dueños de la industria, de los bancos, de las grandes empresas, veían con malos ojos el trabajo. El trabajo era algo que hacía la clase baja. Ellos se dedicaban a cosas importantes, como el arte, el ocio, la poesía, la música. Y muchas veces se reunían con otros burgueses para mostrarle todo lo que podían adquirir con su gran poder económico. Por lo tanto, imágenes como las que ustedes están viendo de un salón en un palacio lleno de pintura, era una imagen característica y típica de los palacios en los cuales vivían estas personas, porque de esa forma ostentaban al resto todo el poder económico que tenían. También van a ocurrir, también concurrían a los salones de ballet, de ópera y de teatro, lugares a los cuales iban vestidos de etiqueta, ¿cierto? Y que también servían para hacer negocio entre ellos. Acuérdense que el burgués siempre andaba buscando alguna forma de multiplicar su dinero. Y buenas instancias eran estos lugares de encuentro social, donde yo compartía con otros burgueses. Incluso ahí también servía para que presentaran, por ejemplo, a su hija o a su hijo, para que se casaran con familias que estuviesen en la misma situación económica, y finalmente eso también contribuía a que sus negocios florecieran. ¿Qué va a pasar con los roles de género durante esta época, con este grupo en específico? El hombre, ¿cierto?, se dedicaba principalmente a lo que eran los negocios, a la política, era la cara visible de la familia,
en el resto de la sociedad. En cambio, la mujer, lamentablemente, durante esta época va a estar limitada al espacio doméstico. Va a ser principalmente la encargada de que la casa funcionara, de criar a los hijos. Y también se encargaba de tratar con los trabajadores del hogar, con toda aquella servidumbre que tuviesen en su palacio, por ejemplo. Ya pasando a la fase final, ¿cuál va a ser el rol que va a tener la burguesía en la sociedad? ¿Cuáles son los aportes con los que van a contribuir al desarrollo tanto de la República como de nuestra sociedad actual? En primera instancia, ellos van a difundir este orden económico que es el capitalista, donde va a primar el libre mercado. Es decir, que ojalá el Estado no intervenga en los negocios que hagan las personas, solamente que coloque las normas básicas para regir los intercambios comerciales, pero que no se inmiscuyan en el funcionamiento de las empresas, por ejemplo, o los intercambios comerciales que se produzcan entre privados. Y también van a buscar siempre aumentar la producción si es que tenía una industria y formas de maximizar sus ingresos. Así, el siguiente punto tiene que ver con los avances tecnológicos. Y esto lo podemos llevar hasta el día de hoy. ¿Por qué motivo nosotros nos vemos obligados una vez al año, o cada 2 años, o cada 3 años, por ejemplo, a cambiar de teléfono? En muchas instancias, ¿cierto? Antiguamente yo cambiaba un aparato de mi hogar porque se echaba a perder. Pero el día de hoy muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestros teléfonos o computadores porque quedan obsoletos. Y no es que queden obsoletos porque sean muy viejos, sino porque la tecnología va avanzando de forma tan rápida que el computador que yo me pueda comprar el día de hoy, en 6 meses más ya quedó atrasado en cuanto a la capacidad de procesamiento o a la tarjeta gráfica, por ejemplo. Y esto está relacionado también con la burguesía y el desarrollo del capitalismo. Gran parte de la innovación científica y tecnológica está presionada por este ámbito del capitalismo y de la burguesía. Nosotros lo podemos llevar incluso al caso actual de las vacunas. Si existe una carrera entre distintos laboratorios para encontrar una vacuna en contra del coronavirus actual, no es por un acto altruista que busque beneficiar a la humanidad, sino que el laboratorio que logre la primera vacuna y la logre comercializar va a ser la que va a vender más millones de vacunas y va a obtener más ganancias finalmente. Y en tercer lugar, también van a estar relacionados con la modernización del Estado. Para los burgueses era fundamental separar los poderes del Estado, separar el poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, entregarle mayores libertades a la ciudadanía, y también entregarles mayores derechos a los ciudadanos. ¿Y por qué va a ser tan importante esta modernización del Estado? Porque mientras exista un Estado más pequeño, un Estado que no se dedica a los negocios, por ejemplo, o a la industria, va a haber más espacio para que la actividad privada se dedique a entregar esos servicios que quizás debería garantizar el Estado. Así que para el burgués, y después posteriormente para el capitalismo, va a ser fundamental que los estados sean cada vez más pequeños y que ojalá solamente se encarguen de establecer las normas de funcionamiento del mercado y de la sociedad, pero que no tengan empresas, que no entreguen servicios idealmente, porque eso lo pueden hacer los privados. Eso es desde el punto de vista capitalista. Si ustedes se fijan, esos son los puntos principales que nosotros trabajamos, que están relacionados con la guía que ustedes tienen que trabajar durante esta semana y entregar ya el día 16 de octubre. No sé si tienen alguna consulta sobre los temas que nosotros tratamos hoy día. No, ¿No? Bueno, cualquier consulta que tengan, que les surja, no olviden de contactarse con nosotros. Pueden mandar un WhatsApp, preguntar por Classroom. Lo importante es que no se queden con las dudas, ¿ya? Así que cualquier pregunta que tengan, háganla. No existen preguntas que no se puedan hacer. Y lo importante es que, idealmente, ojalá el próximo miércoles tengan su guía ya desarrollada para que podamos hacer la retroalimentación y revisión de ella antes de que la envíen a la plataforma. ¿Ya? Terminando la clase, ya va a quedar disponible para ustedes si es que alguien necesita repasar o volver a ver alguno de los temas que nosotros tratamos. Y también va a estar disponible la presentación que utilizamos si es que la quieren revisar con más tiempo. No sé si hay alguna consulta o algo que les pueda aclarar antes de que vayamos terminando.
estamos muy bien. Ya, súper. Bueno, si no hay más consultas y dudas, no se olviden de escribir presente en el chat antes de irse. Les doy las gracias por haberse conectado. Entiendo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de ustedes y de su familia. Así que les doy las gracias por el esfuerzo que hicieron. Y les dejo la invitación a que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Que cualquier consulta que tengan, la hagan a través de los medios que ustedes estimen convenientes. Puede ser el Classroom, correo electrónico, un WhatsApp. ¿Ya? Así que con eso me despido y les doy las gracias. Cuídense harto. Queda bastante más por recorrer y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto. Igualmente, profesor, adiós. Adiós. Que estén bien. Chao,